Dicen que en teología no hay nada por inventar, que si es nuevo no es verdad y si es verdad no es nuevo. A ver, Carmen y yo no traemos nada nuevo, ¿vale? Entonces siento desilusionaros, ¿vale? Pero quiero dejar eso claro, no traemos nada nuevo, pero sí creo honestamente delante del Señor que traemos una palabra que esperamos que sea buena, pertinente y también necesaria para la situación en la que estáis viviendo, y confiamos en el Espíritu de Dios que esa palabra la puede aplicar a cada uno. Hay ciertos pasajes en la Biblia que, como dijo una vez un predicador, le gritaban: predícame, predícame. Y esto es lo que nos ha ocurrido, ¿no? Desde que nos invitasteis a estar con vosotros en este retiro para dar las ponencias, el Señor puso en nuestro corazón algunos pasajes, y concretamente este que vamos a estar considerando, que es muy conocido, pero que a la vez se ha hecho nuevo en mi propia vida, y espero que también sea fresco y retador para cada uno de los que estamos aquí, para que lo meditemos juntos. Pero yo no sé si sabéis que había un pastor anglicano que tenía por costumbre empezar las reuniones diciendo: la paz sea con todos vosotros. Y la congregación repetía al unísono: y contigo también. Esto era algo recurrente: la paz sea con todos vosotros y contigo también. Pero un domingo, en un culto dominical, lógicamente, pues tuvieron problemas con la megafonía. Así que el pastor empezó a hacer señas al técnico de sonido y a la vez empezó a trastear en el micrófono sin darse cuenta que su voz se amplificaba. Y entonces dijo: algo pasa con este micrófono que no funciona. A lo que la fiel congregación repitió: y contigo también. Es muy posible que, como la respuesta de esta iglesia a su pastor, Dios esté mostrando que algo pasa o puede estar pasando con tu vida y con la vida de la iglesia contemporánea, que no funciona como debería funcionar. Posiblemente no nos hemos acostumbrado, y por lo que os conozco creo que no os habéis acostumbrado a una liturgia eclesial, pero sí es posible que podamos estar cada vez más acomodados, más viviendo ese individualismo que nos toca ahora, vivir una vida convencional, alejada de lo que Jesús quería y quiere de su iglesia. Mirad, la iglesia a lo largo de la historia siempre ha estado a una generación de desaparecer. ¿Lo habéis pensado? Si la iglesia pierde su visión, si olvida su misión y no cumple con su propósito, no cumple con su tarea, está a riesgo de desaparecer, a riesgo de perder el papel que Dios le ha dado en este mundo, en la sociedad, en la propia generación donde le ha tocado vivir. Ahora, gracias a Dios, como hemos dicho antes, seguimos teniendo su Santo Espíritu y tenemos su palabra. Y esa palabra nos sigue hablando y de alguna manera nos deja ver cómo estamos, porque es como un espejo, como diría Santiago. Quiero compartiros, porque yo por encima de ser comunicador soy expositor, me gusta ser expositor bíblico, Juan capítulo 13. Así que si tenéis Biblia, acompañadme, porque vamos a estar mirando detenidamente el texto bíblico. En Juan capítulo 13, cada vez nos acercamos más a la cruz. Pero aquí encontramos el momento la situación más crítica
en la que estaba viviendo ese grupo de hombres que estaba siguiendo a Jesús. Los discípulos se van a quedar solos y Jesús se lo dice. Y precisamente en el capítulo 14, Jesús tiene que decirles, cuando ve a los discípulos desanimados, totalmente desesperanzados, tiene que decirle: no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo, creed en mí. Ahora, la pregunta era, ¿cómo se iban a mantener y a sostener este grupo de personas? La incipiente iglesia, ante la avalancha de filosofías y de ideologías de inmoralidad del mundo grecorromano, que eran contrarias al proyecto de Jesús, frente a la agenda política del imperio y de los poderosos. ¿Cómo van a sobrevivir 12 personas que ni siquiera se pueden poner de acuerdo entre ellas? Porque han llegado a este lugar, si miráis el contexto en los demás evangelios, si hacemos una armonía de los evangelios, nos daremos cuenta que han llegado precisamente aquí, al aposento alto, discutiendo de quién de ellos era el mayor, el más grande, quién tendrá la cartera mejor cuando se instaure el reino de Dios. Además, fijaros, nada nuevo bajo el sol. Unos son de extrema derecha, de la extrema derecha judía que estaba vendida a los intereses de Roma, como era el caso de Mateo. Otros vienen de la izquierda más radical, de lo que podemos considerar abertzales, nacionalistas, como Simón el Celote o como el mismo Simón Pedro. Este grupito están conviviendo con sus diferencias, con sus discusiones, con sus circunstancias, pero hay algo que los va a sostener en el tiempo. Jesús les quiere enseñar que si la Iglesia va a seguir pasando de generación a generación, tendrán que ser una comunidad de amor, de servicio y de sacrificio. Esta es la eclexia o eclexía que Jesús quería o quiere. No la que querían ellos, no la que quieres tú o la que quiero yo. Hay un libro muy pequeñito, que os lo recomiendo, lo he vuelto a releer hace unos días, que es un libro de Dietrich Bonhoeffer. Se llama Viviendo en comunidad. Y en este libro él dice una frase que me volvió a impactar. Él dice: el que ama su sueño de comunidad más que a la comunidad misma, se convierte en destructor de toda comunidad, por más honesta que sean sus intenciones personales o por más serios que sean sus esfuerzos. Juan capítulo 13, los versos que vamos a considerar en esta mañana y en parte de esta tarde, del 1 al 17, vemos como el relato del Evangelio es como si de alguna manera se vuelve lento a partir de aquí. La mitad del Evangelio lo ha recorrido Juan de manera muy casi precipitada. Pero llega al capítulo 13 y es como si dijera: aquí es donde yo quería llegar. Jesús se queda a solas con sus discípulos y todas las enseñanzas e instrucciones recibidas anteriormente es como si a partir de aquí tomaran sentido, dejaran de ser palabras teóricas y se convirtieran en vida, en fuente de vida. La escena de Juan 13 se desarrolla en el cenáculo, en el aposento alto. Es un lugar seguramente de María, la madre de Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, de Juan Marcos. Juan comienza su relato
no centrándose en la institución de la cena del Señor, como hacen otros evangelistas, sino que pone el foco en un cuadro diferente. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fijaros que Juan se toma una licencia literaria antes de contarnos lo que Jesús va a hacer. Lo que el evangelista nos quiere transmitir es que a Jesús, o lo que a Jesús va a hacer a continuación, va a hacerlo fundamentalmente por una cosa, por el amor. Jesús con este acto no quiere reprocharles, como a veces he escuchado o a veces leo en algunos comentaristas, el orgullo, la rivalidad que hay entre ellos, poner en evidencia su negligencia o para poner de manifiesto su falta de disposición, ni para mostrarles, ni mucho menos, sus debilidades, sus miserias, sus pecados. Juan nos aclara que lo que Jesús tiene en mente más allá de lo que desea corregir, lo que lo mueve a Cristo y lo que le ha movido incluso desde siempre ha sido el amor. Por eso está entre ellos. Y por eso sigue estando entre nosotros. Jesús no quiere avergonzarlos, sino expresarles su amor. Y esto es muy importante porque lo que valida nuestro servicio es el amor. Este acto tan extraordinario de Jesús, si no lo hubiera realizado por amor, estaría desvirtuado. Estaría desvirtuando incluso su propia esencia, su propia misión. Por eso cuando no servimos por amor, te sientes mal, te sientes frustrado, decepcionado, no valorado. Porque lo que muchas veces queremos es ser retribuidos, ya que todos solemos esperar reconocimiento, gratificación, apoyo, la palmadita en la espalda, ¿verdad? Pero cuando sirves por amor, no le vas a dar o no vas a tomar en cuenta muchas de estas cosas. Jesús tomó la actitud de lavarle los pies a ellos. Pero fijaros que ninguno tuvo el gesto de retribuir al maestro. Pero es que Jesús no lo esperaba. No lo esperaba. De hecho, uno de ellos, después de ser lavado por el mismo Señor, corrió esa misma noche, ¿a qué? A entregarlo. Mirad, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabe que lo va a entregar Judas. Versículo 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. O sea, Jesús lo sabía. Y yo no sé en vosotros, pero en mí, el saber eso produciría unos sentimientos extraños. De ira, de desprecio, de venganza, de revanchismo. Yo no voy a sentarme a comer con este. Yo no voy a lavar los pies de un traidor, de un desleal, de un felón. Pero además nos dice versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, que había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía quién era. Jesús conocía perfectamente su identidad. Sabía que Dios le iba a glorificar, que le iba a dar una gloria inmensa, que un día toda rodilla se doblaría y que además después de eso se sentaría a la diestra de Dios, en el trono de Dios. ¿Y eso en ti y en mí qué produciría? Pues mira, te lo voy a decir, sentimientos de orgullo,
de superioridad, sabiendo que estamos allí, pero que pronto vamos a ser glorificados? Eso realmente nos elevaría, ¿verdad? Nos haría muy subiditos. Yo esperaría que todos fueran los que me lavaran los pies a mí. Si ellos supieran quién soy yo, la autoridad, el poder, la gloria que me espera del trono del que vengo y al que voy. Y aunque Jesús sabe de la traición de Judas, y aunque sabe de esa gloria que le espera, el Señor se levanta, se ciñe la toalla y lava los pies de los discípulos. ¿No os parece increíble? Fijaros que son las dos grandes excusas que solemos argumentar para no servir. ¿Sabéis cuáles son las dos excusas? Victimismo y vanagloria. En nuestra vida casi siempre escogemos una para no servir. Para no servir a los demás, para no servir al hermano, para no servir al prójimo. Victimismo, autocompasión. Esto es una ciénaga que nos hunde más. Detrás de la actitud de brazos caídos en algunas iglesias se esconde bastante de victimismo. Gente que dice no han contado conmigo, me siento aparcado, o vanagloria. Ay, si supieran quién soy yo. Ay, si supieran el trabajo que tengo, a la cantidad de gente que mando. Si supieran mi currículum. Si conocieran realmente quién soy yo. Yo espero que ellos se ciñan la toalla y vengan a mí a servirme. ¿Os imagináis una iglesia donde la mitad de la congregación son vanagloriosos y la otra mitad victimistas? Sería penoso, ¿verdad? Pues esto es lo que pasaba con los apóstoles, que empezaron a cenar y todos tenían los pies sucios, pero nadie se levantaba. Todos esperaban que se levantara el otro. Todos esperaban, bueno, seguramente lo hará Pedro, que siempre es el que tiene más iniciativa, siempre es el que toma la delantera. No, seguramente lo hará Juan, que es el más joven, que es el que le toca. No, seguramente será Andrés, que es el más servicial. Esperando a ver si alguno se levantaba. Y sin embargo, Jesús no reaccionó así. ¿Sabéis una cosa? Hablamos de amor. El ABC. Amor. Y el amor ágape no busca sentirse bien, sino hacer el bien. Amar no es sentirse bien con, sino hacer el bien a. ¿Recordáis cuando Jesús sana a los 10 leprosos? ¿Recordáis? ¿Sabía que la mayoría iban a ser ingratos? Porque menudo porcentaje, ¿no? De 10, 9 ingratos. Pero él sana porque actúa desde el amor. A veces cuando hemos ido a un seminario, al seminario donde estudiábamos, o a la Carlota o a algún otro, a veces los alumnos nos preguntan que tienen vocación pastoral, oye, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tal? Yo siempre les digo lo mismo. Amar. Amar a los hermanos. Amarles incondicionalmente. Amar. Porque, ¿sabes una cosa?
el Padre es el que nos ha dado a esos hermanos. No los has escogido tú. Sirviendo por amor, no por reconocimiento o por cualquier otra motivación espuria. Yo creo que esta es una buena pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Amas a las personas? Mira lo que te digo. Porque a veces podemos amar a los que están, decimos que amamos a los que están fuera. Pero si a veces ni siquiera amamos a los que estamos dentro. Esto me parece a veces como los cantantes, ¿no? Cuando se ponen allí en un estadio y dicen, ¡os amo! Digo, sí, os amo. Os amo. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿No? O como aquel que, de alguna manera, pues eso, ¿no? Quería ir a Tijuana, pero no amaba a su Juana. Entonces, quieres ir allí a la quinta leche, pero sin embargo, a veces la plataforma de servicio no es para amar, ¿sabes? Sino para cambiar, para controlar a la gente, para buscar reconocimiento, para buscar una posición. Juan nos aclara al inicio que la motivación de servir es el amor. Y esta va a ser una de las lecciones más importantes si queremos tener discípulos. ¿Queréis ser una comunidad de discípulos? ¿Os vais a conformar simplemente con ser una comunidad de evangélicos? Si queremos una comunidad de discípulos, es muy interesante lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en un contexto de gracia, en un contexto en Gálatas de libertad. Y dice, oye, el Señor os ha hecho libres, pero cuidado con lo que hagáis con la libertad. Y dice algo muy interesante en Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros. El servicio debería ser siempre por amor. Pero ¿qué se esconde detrás de muchas motivaciones aparentemente altruistas y espirituales? ¿Sabéis lo que nos diría C.S. Lewis? A veces lo que se esconde son rincones terribles de egoísmo. Siempre recordaré en mi juventud escuchar a Juan Solea, un siervo de Dios, que estuvo aquí en Madrid, era de Barcelona, pero estuvo en Madrid. Y él siempre, recuerdo que nos decía, hay que lavar, higienizar, lavar con agua y con jabón las motivaciones del corazón. O como dice Marcos Vidal en una de sus mejores canciones, hablando de la Iglesia, para que no caigamos en la contradicción que sirviendo al Maestro con nobles sentimientos nos traicione el corazón. ¿Habéis visto dónde está el pasaje antológico del amor? Todos sabemos dónde está, ¿no? Ese tratado tremendo que es el amor, allí en 1 Corintios, capítulo 13. ¿Pero habéis visto dónde está enclavado? Lo que le precede y lo que le sigue es el capítulo 12 y el capítulo 14. Y el capítulo 12 y el capítulo 14, ¿de qué hablan? De los dones espirituales. Y coloca allí Pablo de una manera muy clara y además, sabiendo lo que está haciendo, de una manera intencional, el capítulo del amor. Porque incluso hasta los dones que el Señor nos da y nos reparte a su iglesia para el desarrollo de la misma, si no hay amor, de nada sirve. Y Él mismo lo dice. Es más, podemos incluso dar todos nuestros bienes a los pobres y darnos por completo como mártires. Pero si no tenemos amor, nada soy. La tesis de Pablo. ¿Cuál es la persona espiritual?
no es la que tiene más dones espirituales, hace esto o hace aquello. La persona verdaderamente espiritual es la que tiene amor. La que tiene el fruto del Espíritu que también encontramos precisamente en ese contexto en Gálatas capítulo 5. Porque el fruto del Espíritu Santo, ¿sabéis cuál es el primero que aparece ahí dentro del ramillete? Amor. Amor. Gozo, paz, sí, paciencia, fe, pero primero, amor. Por encima de todo, diría Pablo a los colosenses, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Siempre me llamó la atención, desde que era joven. Yo me crié en Barcelona, nací en Ciudad Real, pero con meses me llevaron a Barcelona. Y durante mis 25 años lo he vivido en Barcelona y en una iglesia de asambleas de hermanos bastante grande que había allí en la ciudad. Y siempre me llamaba la atención escuchar a los mayores decir, en la iglesia no hay amor. ¿Te suena eso? No sé si ahora se dice, pero antes se decía mucho. En la iglesia no hay amor. Como si él o ella no fueran parte de la iglesia. Tú eres parte de ese problema. Si en la iglesia no hay amor, tú eres parte de ese problema. Y también eres parte de la solución. Leía en El País que una mujer que era una empleada de la ONU y que estaba en Nueva Delhi se encontraba en su coche atrapada en un enorme atasco y de repente vio un cartel grande que decía: usted no está en un atasco, el atasco es usted. No se queje, no maldiga. Todos tenemos esa parte de creernos que los demás lo hacen mal, que son los otros los que tienen parte de la culpa. Pero nosotros también formamos parte de ese atasco que impide precisamente el fluir del amor. La eclesia que Jesús quiere es una comunidad de amor. ¿Os ha quedado claro? Y en segundo lugar, de servicio. Hasta aquí Jesús no ha hablado. Y cuando parece que se dispone a hacerlo, porque se levanta de la mesa, se pone en pie, y entonces todos, cuando ven al maestro que se levanta, todos se callan. Pero enseguida se crea una tensión, porque lo que esperan ver no ven, sino que dice el texto, versículo 4, que se levantó de la cena y se quitó el manto. ¿Qué manto? El manto de rabino. Quizás esto no nos dice mucho a nosotros a día de hoy. Si pudiéramos introducirnos en una fiesta judía en aquel tiempo, una fiesta como la Pascua, una fiesta como los tabernáculos o como la expiación, el templo era todo un espectáculo que podemos considerar monocromático. Es decir, todos los hombres de la multitud parecerían iguales. Todos, porque ya que todos vestían iguales, de blanco. Y no podíamos identificar a ninguno. Ahí sí que sería difícil encontrar a Wallis. Pero había alguien que sí que se podía diferenciar. Y era el sacerdote. Porque el sacerdote tenía unas vestiduras especiales, distintas. Según leemos en Éxodo 28, eran vestiduras de santidad, de gloria, con un pectoral, con piedras preciosas que estaban ahí incrustadas, sus bordados, sus 2 cordones de oro. El sacerdote era el único que se diferenciaba entre la multitud. Pero cuando iba a ofrecer sacrificio, tenía que dejar toda esa vestimenta, toda esa capa, y se hacía uno como todos los demás. Y se quedaba simplemente con su túnica blanca. Es decir, a la hora de hacer el sacrificio,
el sacerdote o el sumo sacerdote se ponían como uno más del pueblo para representar al pueblo. Y Pablo toma esta idea en Filipenses 2 y dice que siendo Dios, Jesús, se despojó y se sacó su vestimenta de gloria. Porque es imposible el servicio sin la encarnación, sin la cercanía, sin la empatía, sin la identificación, sin volverse uno más. Con aquellos a los que queremos servir, tenemos que volvernos uno más. Y esto es lo que Jesús está haciendo aquí, y está teniendo un gesto de humillación. Y tanto aquí como en Filipenses implica, ¿sabéis qué? El dejar el lugar que él tenía. Ahora mirad un dato. La humildad para el Señor implica dejar su lugar. Para nosotros, significa ocupar nuestro lugar. En otras palabras, cuando Jesús nos pide a nosotros humildad, no nos pide que nos bajemos de un pedestal, que nos bajemos de ninguna parte, porque nosotros estamos donde tenemos que estar, no estamos por encima de nadie. El que está por encima es Jesús, que tuvo que dejar su gloria y hacerse uno como nosotros. Pero nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es ubicarnos y tomar el lugar que ya tenemos. Jesús baja porque Él estaba en la gloria celestial. Él solo nos pide que ocupemos nuestro lugar, que nos ubiquemos donde estamos, que somos uno más del rebaño del pueblo. Pero los discípulos llegaron aquella noche discutiendo entre ellos. Y ¿sabéis una cosa? La palabra discutir significa esgrimir argumentos. Seguramente cada uno de los discípulos llegó allí con muchos argumentos. Con argumentos donde podían hablar de que estaban por encima de los demás. Seguramente podían decir, yo fui el primero que realmente conocí a Jesús y me hice su discípulo. Otro podía decir, no, yo fui el primero que vi aquel milagro, yo vi la transfiguración. Todos argumentaban en vez de ocupar su lugar. Y mirad, quiero que trabajemos juntos un concepto, como es el concepto del servicio. Y llamar vuestra atención a la palabra siervo y servicio. Os voy a decir una cosa a riesgo de lo que me da igual. A la edad que tengo ya. La palabra liderazgo habría que erradicarla de nuestros contextos eclesiales. No tengo problema en usar la palabra liderazgo. Pero tendríamos que definir bien qué es liderazgo. Porque mirad, primero, esta palabra no está en la Biblia. Ya sé que alguno me dirá, es que hay otras palabras que tampoco están en la Biblia, ya. Pero hemos dejado una palabra que sí que aparece en la Biblia y que aparece, si me permitís, en cada página. En todas las páginas de la Escritura encontramos la palabra siervo. De hecho, el mismo apóstol Pablo se consideraba siervo de Jesucristo. Doulos, esclavo. Hoy, ¿sabéis una cosa? Exaltamos al líder y menospreciamos al siervo. O por lo menos no le apreciamos como deberíamos esa actitud, ese modelo de servicio. Os voy a poner un ejemplo que además lo tengo escrito para no equivocarme. Tu hijo tiene 10 o 11 años. Está entrando en una nueva etapa en su vida, ya apunta maneras, así que los profesores te llaman.
Al final del curso te llaman para hablarte de sus notas, de su comportamiento, de su carácter, de sus actitudes y cómo reacciona ante sus compañeros. Así que tú vas y el maestro saca el informe de evaluación y te dice: tu hijo pinta bien para ser un verdadero siervo. ¿Qué dirías? ¿Cómo reaccionarías? Ahora, si te dice: esta hija tuya creo que va a ser un gran líder, tiene cualidades claras para ello, esto es otra cosa. Carolina, no me gustan los encuentros de líderes. No lo digo por ella, lo digo para que lo sepa. No me gustan hablar de líder, sino que me gusta hablar de encuentros de siervos. Es muy curioso cuando uno va a ciertos lugares que basta que el Señor nos dé un poquito de bendición, ya vamos mirando por encima del hombro. Y es muy fácil encontrarte a alguien que te dice: ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? Claro, este no lo dice porque tenga una iglesia de 20 o de 40 personas. Mirad, a mí me encantan los encuentros de siervos porque promueven no buscar los primeros lugares, no buscar los lugares de reconocimiento. Hace poco, y en esto Ferede yo creo que actuó muy rápidamente, la iglesia Puerta del Cielo de Chaco, Argentina, invitó al presidente Milei, a Javier Milei, el motosierra, desde el púlpito a hablar. E hizo afirmaciones absolutamente contrarias a las enseñanzas del Evangelio. Atacó a la izquierda y predicó el anarcocapitalismo. Y patinó totalmente cuando dijo que la justicia social tiene un origen marxista. ¿No? La justicia social tiene un origen cristiano. La participación en política de los evangélicos me da miedo. Pánico. Cuando estuvimos hace unos años en Brasil, ¡buah!, estaba aterrado cuando algunos pastores me decían ciertas cosas. Este camino puede ser el fin del testimonio cristiano. ¿Por qué hago lo que hago? A veces podemos estar sirviendo en una comunidad de fe buscando validación, valía personal, autoestima, aceptación, construir mi propia identidad desde lo que hago, buscar un espacio de poder, de autoridad, de prestigio. Por eso Juan, antes de entrar en la escena, nos dice que Jesús, sabiendo quién es y a dónde iba, hace lo que hace. Jesús no busca identidad en lo que hace, Jesús sabe quién es. Mirad, el problema más terrible en los círculos de gobierno de las iglesias es cuando una persona tiene autoridad, pero no tiene identidad. Siempre será una persona insegura y querrá en todo momento estar demostrando que manda. Jesús tiene claro quién es. Cuando sabes quién eres, no estás buscando ser alguien a través de lo que haces. Jesús tiene todo el poder en la punta de sus dedos. Con su poder creó el universo, con sus dedos, con su palabra. Pero mira, versículo 4 y versículo 5. Se levantó de la cena
se quitó su manto, se identificó y tomando una toalla se la ciñó. A mí esto me emociona, de verdad, ¿eh? A día de hoy me emociona. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos, y secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Este es el modelo de ministerio. Este es el ministerio de Jesús. Este es el modelo al que tenemos que imitar. La escena de Juan 13 no es un cuadro como el que vemos en los cuadros de grandes artistas como Leonardo da Vinci, Tintoretto o Rubens. Hay cuadros que han hecho esto, pero siempre están sentados en una mesa. Esto no era así. Sabéis que en aquel momento se sentaban en el suelo y los pies estaban cerca. Yo no sé tú, pero yo tengo un olfato. Yo no sé si ha sido en metro o ha sido en autobús en verano. Pero como haya mucha gente en el metro o en el autobús y empiece a hacer su efecto la transpiración de ciertos elementos de los pies, tú sabes el olor que da, ¿no? Esto que hizo Jesús solamente lo hacían los siervos más bajos. Ningún judío hacía esto. Solamente he leído que lo hacían las madres con los niños. Pero Jesús pone agua en una palangana y empieza a lavar los pies. Y cuando llega a Pedro, mirad qué interesante, porque se da una situación rara, extraña y desconcertante. Y después de estar estas semanas preparando esto, me di cuenta de que cuando tú quieres servir te vas a encontrar con 3 reacciones, que la encontramos aquí. Primera reacción, alguien que cuestiona tu servicio. Segunda reacción, alguien que rechaza tu servicio. Y tercera reacción, alguien que querrá aprovecharse de tu servicio. Y Pedro hace las 3 cosas. Versículos 6 al 9. Cuestionó su servicio. ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? Segundo, rechazó su servicio. ¿No me vas a lavar los pies? ¿Qué dice? Jamás. Y después, en tercer lugar, se quiso aprovechar del servicio. Ya que estamos, pues lávame entero, hágame un lavado completo. Sí, tengo tiempo. El arte paleocristiano, que eran los dibujos que pintaban los creyentes en los primeros siglos, cuando se reunían pues, en catacumbas y todo eso, pues lo primero no fue la cruz, lo que ahora nos identifica es la cruz, pero eso nos llegó hasta el siglo IV, porque la cruz era repugnante, ¿vale? Pero los primeros dibujos que tenemos, pinturas, pues eran de un pez, un ancla, una canasta de pescados y pedazos de pan, y una palangana, una vasija y una toalla. Lo primero que se transmitió en la cultura, en el arte, en la tradición oral de la Iglesia fue ese gesto de Jesús, que era propio de un esclavo. Da mucha pena, mucha repulsión que se establezcan iglesias que buscan anhelar el poder, el prestigio, los títulos. Hoy ya no nos conformamos con ser siervos, no, ya tenemos que ser arcángeles. Yo no sé dónde vamos a llegar, porque ya tienes que ser apóstol, pero ya no vale apóstol. Ya le tenemos que colocar otro nombre más.
Y todo esto en nombre de un Jesús que se inclinó, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Si yo terminara aquí, y lo voy a hacer, si yo terminara aquí esta exposición, todos hubiéramos aprendido algo, espero. Pero fijaros, Jesús todavía no ha hablado. Todavía no ha hablado. Solo le ha respondido a Simón Pedro. Pero hablará, y lo veremos en esta tarde Dios mediante, hablará a partir del versículo 12 al versículo 17. Y lo hará muy clarito. Solo que a veces no queremos escuchar. Pero instruye primero con el ejemplo. Mirad, en los evangelios hay 2 palanganas. ¿Lo sabíais? Aparecen 2 palanganas. Una que es la que toma Jesús esa noche para lavar los pies de sus discípulos allí en el aposento alto. Y horas más tarde aparece otra palangana. ¿Sabéis cuál es? La que toma Pilatos para lavarse las manos. La doctrina del servicio cristiano se podría resumir, puede ser muy simplista, me da igual, pero se podría resumir básicamente en esto. Y no hay una tercera vía que podamos tomar aparte de estas 2. Y todos los cristianos de toda la historia de la Iglesia están identificados con una o con otra. O tomamos el lebrillo y la toalla de Jesús para servir, o tomamos la palangana y la toalla como Pilatos para evadirnos de nuestra responsabilidad. No hay alternativa. De modo que cuando no estamos usando una, automáticamente estamos usando la otra. Y básicamente esto se puede convertir la Iglesia en esto. En gente que lava los pies o en gente que se lava las manos. ¿Qué iglesia queréis? La estáis iniciando, como ellos. ¿Qué modelo queréis? Y la iglesia que siempre ha estado a una generación de desaparecer, como decíamos al comienzo, sigue estando presente en el mundo porque un remanente fiel sigue cumpliendo su responsabilidad de transformar su entorno con el Evangelio. Amando y sirviendo al mundo, como lo hizo Jesús. Mirad, el mismo Juan, años más tarde, escribe a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2. ¿Recordáis? Una iglesia con muchos recursos, con muchos dones, con mucha iniciativa, que además había tenido ejemplos extraordinarios. Mirad, la iglesia de Éfeso había tenido al apóstol Pablo como fundador, a Priscila y Aquila, a Apolos, a Timoteo, y el mismo Juan también había estado como pastor en esa iglesia. Pero ahora han abandonado, ¿sabéis qué? Su primer amor. Y les recuerda el mismo Señor de la iglesia a la iglesia que cambien, que vuelvan a practicar el servicio que hacían al principio, que vuelvan a tomar el fervor que les caracterizaba, porque se han acostumbrado a un estilo de vida convencional, a una iglesia posiblemente como la que tenía aquel pastor anglicano. Pero si quieres no dejar de ser luz y seguir alumbrando a tus conciudadanos, a nuestra generación, tendremos que replantearnos nuestra razón de ser y de estar en el mundo. Termino con esto.
el ejercicio de dejar de mirar nuestro ombligo. Qué fácil hacer así. Qué fácil. Y a la vez qué difícil. Qué difícil es mirar más allá de tus circunstancias, más allá de tu egoísmo, más allá, levantar la vista y mirar a la gente que tenemos a nuestro alrededor cada día. Porque en la iglesia estamos 1 hora, 2, 3, a la semana, 4. Pero ¿qué pasa con la gente que está a nuestro alrededor? ¿Vemos sus necesidades, sus circunstancias, sus dificultades? ¿Podemos ayudarles implicándonos en esa realidad personal? Si queremos ser una iglesia enfocada, que avance el reino de Dios en este mundo, tenemos que implicarnos, ¿eh? Las personas necesitan saber del amor de Jesús, pero necesitan sobre todo ver una comunidad de amor y de servicio. Tengo la convicción, y algunos que me habéis escuchado posiblemente en otros lugares, me habéis oído hablar siempre de esto. Tengo la convicción que la esperanza para esta sociedad es el Evangelio. Lo creo firmemente, pero sin olvidarnos de la iglesia local. La iglesia local tiene un papel fundamental donde el Señor nos ha puesto. Una comunidad que sea alternativa al mundo que nos rodea, que vive en su seno los valores del reino y que integra en sus miembros las virtudes de Cristo por medio del discipulado. Pero claro, yo a veces me pregunto, ¿cómo vamos a hacer discípulos si no somos nosotros discípulos antes? ¿Cómo vamos a hacer discípulos de Jesús si no amamos, si no servimos? Si no estamos dispuestos a sacrificarnos. La verdad que yo me quedo asombrado tremendamente con el ejemplo asombroso de Jesús. Me emociona ver y tener a un Jesús que cambia todo y que nos ayuda a ver las cosas en la dimensión correcta. Que Dios nos ayude y que Dios os ayude a vosotros. Y oramos por eso, de verdad. Estamos orando por vosotros. A ser una iglesia que sea verdaderamente sal y luz en medio donde el Señor nos ha puesto. No solamente con palabras, sino con hechos. Nos pasó hace poco una cosa muy, muy bonita en la iglesia. Estamos muy involucrados en la obra social y, bueno, intentando ayudar allí en todo lo que podemos. Y hay mucha gente involucrada, pero precisamente un domingo nos ocurrió pues que estábamos para empezar el culto. Yo cuando estoy para empezar el culto no quiero porque tengo que predicar casi la mayoría de veces. Entonces no quiero que por favor me desconcentren. Pero llegó una mujer con mucha necesidad. Entonces Carmen dice, mira, voy a subir, le voy a preparar un desayuno. Y Carmen le preguntó, ¿crees en Dios? Y ella le dijo, no creo en Dios, pero sí creo que Dios está en lo que estáis haciendo. A mí aquello me desmontó, porque estaba más preocupado de la parafernalia que íbamos a liar después que de las necesidades que a lo mejor tenemos. Así que levantad los ojos y mirad los campos. Eso decía Jesús. Ahora simplemente es mirar a la gente y daros cuenta de que hay mucha gente en este mundo que tiene mucha necesidad y que está esperando encontrar una verdadera comunidad.
temor. Lo dejo aquí.